Buen día a todos, hermanos, hermanas. Un saludo esta mañana que el Señor nos regala y con la confianza de que puesta en las manos de Dios será lo mejor. Un día lleno de su bendición, que implica no que no habrán dificultades, no que no habrán problemas, sino que podrán ser iluminados por la presencia de Dios, por su palabra, por la vivencia de la fe. Esa es la maravilla de la palabra de Dios y es la maravilla del Espíritu Santo. Él no viene a quitarnos las dificultades y los problemas, sino a ayudarnos a entrar en la dinámica de comprenderlos a la luz del misterio salvador de Dios. Y cuanto más cuando todavía estamos en este tiempo maravilloso de la Pascua que se nos va acabando. Cada vez estamos más cerca del cierre con la solemnidad de Pentecostés y los textos que estamos viendo nos van llevando cada vez más a descubrir cómo actúa el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia. Y por eso nos confiamos a Él, no solo invocándole, no es suficiente invocar al Espíritu Santo, es pedirle que actúe, como nos ha dicho Juan, como ese que pedagógicamente nos va insertando en el misterio de la comprensión de la palabra de Dios. Tiene una función docente. Por eso hacemos una invocación de su presencia personal para que se siente a nuestro lado, para que oriente nuestros pensamientos, oriente, dirija, disponga nuestro corazón, nuestra voluntad y todo nuestro ser a hacerlo. Es una persona que está con nosotros siempre y que cuando le pedimos, le llamamos que esté a nuestro lado como el abogado que decía ayer, él se queda todo ese rato con nosotros, pues que esté con nosotros toda esta hora, dejando que sea Él, no nuestros planes, no nuestros proyectos, no ni siquiera lo que pueda haber preparado, sino Él que conoce el corazón del ser humano, el corazón de cada uno de nosotros que estamos sintonizados, haga lo que quiera, guíe, dirija, transforme todo lo que vamos a decir en palabra de vida eterna. Y eso lo confiamos, porque el Padre nos envía su Espíritu, Jesús nos envía su Espíritu, y este Espíritu nos revela el significado de la palabra de Jesús, el significado del misterio salvífico del Padre, y nos va insertando cada vez más en el misterio trinitario. Todo eso, si lo dejamos actuar. Y por eso queremos disponernos bien, usted y yo. Hagamos que este momento sea del Espíritu Santo. Continuamos hoy con el tercer discurso de despedida de Jesús, que abarca toda la semana y todavía creo que el lunes de la semana que viene, este capítulo 16, donde está este discurso final de Jesús antes de ingresar al proceso del juicio que lo condenará, lo llevará a la muerte y a la glorificación. Para hoy tenemos del capítulo 16 los versículos 12 al 15, poquísimos versículos, pero nuevamente cargados de un potencial, de una fuerza dinámica que quizá nuevamente apenas saldremos. ¿Por qué? Porque cada palabra, una sola palabra de Jesús, puede ocupar toda la vida de una persona. Uno podría dedicarse tanto tiempo al estudio de una sola palabra. Piensen en el verbo creer en Juan y en toda la Biblia. Jamás terminaría uno de abarcar el contenido cada vez que aparece a lo largo de los 73 libros de la Biblia. Es una cosa maravillosa. Entonces, Juan 16, del 12 al 15. La palabra nos está llevando cada vez más al Espíritu Santo. Ya nos hemos introducido. Hoy nos va a llevar todavía más en profundidad a la experiencia del Espíritu Santo. Entonces quisiera, mientras ustedes se preparan con el texto, una palabrita sobre
la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y esto porque la misión del Espíritu Santo en relación con la palabra divina, con la palabra de Dios, es importantísima porque no se comprende auténticamente la revelación cristiana sin tener en cuenta la acción del Espíritu Santo, del Espíritu Paráclito, como nos ha dicho Juan en estos días, del Espíritu de la verdad, como nos va a decir también hoy y nos dijo ayer. Sin el Espíritu Santo, la revelación cristiana se nos moriría. Es Él, Jesús mismo lo dice, es Él el que nos va a ir diciendo, explicando el sentido de cada una de las palabras que dijo. Y esto tiene que ver con el hecho de que la comunicación que Dios hace de sí mismo, es decir, la revelación, ¿qué es revelarse? Comunicarse a sí mismo, mostrar la intimidad de Dios, implica siempre la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo. Que San Ireneo, este gran santo del siglo segundo de la era cristiana, que estuvo ahí firme en el proceso de establecimiento del canon de los libros de la Biblia, decía que el Hijo y el Espíritu Santo son las dos manos del Padre. Recordemos que el Hijo es el enviado del Padre y nos dice todo lo que ha visto y oído del Padre y solo eso dice. Y el Espíritu Santo se encargará de revelarnos el sentido de todo lo que Jesús ha dicho, que es lo que ha dicho el Padre. Entonces San Ireneo dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las dos manos del Padre. La Sagrada Escritura es la que nos indica la presencia del Espíritu Santo en la historia de la salvación y de un modo particularísimo en la vida de Jesús. No hay nada, absolutamente nada en la vida de Jesús que no esté bajo la acción del Espíritu Santo. Todo, desde la encarnación y más atrás, desde la creación misma hasta su exaltación a la derecha del Padre, todo está movido por la acción del Espíritu Santo. Bien, con estas palabras que nos motivan a dejar que sea Él, el Espíritu Santo, el que nos revele la palabra de Jesús, leamos este pequeñito texto. Juan 16, del 12 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Hermanos, ya se dieron cuenta, el texto es profundamente trinitario. Aquí está una unión inseparable entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo esto engloba el misterio de la palabra que el Padre pronunció. En Cristo se encarnó y el Espíritu da a conocer en su sentido salvífico. El Dios Trinitario actuando a favor del mundo por mediación de la palabra pronunciada en la eternidad y en un momento histórico en la encarnación y en el hoy por la acción del Espíritu Santo. Vean que si nos metemos allí, no salimos ni vamos a querer salir. Una vez que uno está dentro del misterio trinitario, ya no tiene ni siquiera sentido salir de allí. Bien, entonces, recordemos, estamos en un texto que en su contexto largo es de capítulo 13, versículo 1 a 17, versículo 26,
Ya habíamos visto el lavatorio de los pies. Jesús comienza a hablar de su partida, el inicio de los discursos. Primer discurso, capítulo 14, segundo discurso, 15, tercer discurso, 16. Y luego la semana que viene disfrutaremos de la oración de Jesús antes de la partida. Así es que tenemos una profundidad inmensa para sumergirnos con el Espíritu en la palabra del Padre, que es Jesucristo. Bueno, tratemos de entrar en estos versículos poquitos, cortos, intensos, profundos. Vamos a ver. Versículo 12. Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden sobrellevar. La traducción de la misa de cada día dice no las pueden comprender, pero en el texto griego no está el verbo comprender, sino el verbo sobrellevar, que en el fondo es lo mismo, pero en el texto griego dice todavía no las pueden sobrellevar. Ahora bien, ¿qué significa esto? Ubiquémonos. Jesús está pronto a padecer la muerte. De hecho, según San Juan, terminó su segundo discurso y ahora está en camino, por lo menos así parece, hacia el Getsemaní. Mientras tanto, va hablando y sabe que una vez que llegue allá, pues hará su oración para aceptar definitivamente la voluntad del Padre y luego comenzará el juicio que desembocará primero en su muerte y luego en su resurrección. Está pronto, va a suceder muy pronto su muerte, a unas horas inclusive, según San Juan. Y ya habíamos visto, los discípulos se han entristecido porque Jesús dice que se va, pero además los discípulos se llenan de temor porque el maestro, aquel con el que caminaron tanto tiempo por Jerusalén y por Galilea, ya no estará con ellos. Y es que esto de ayer y de hoy es una situación que Juan nos está narrando de lo que acontecía en la iglesia a finales del siglo I, principios del siglo II, y la comunidad se irá encontrando a lo largo de la historia hasta hoy y los siglos venideros en circunstancias históricas nuevas. Cada momento histórico es nuevo. A nosotros en este momento nos está tocando vivir algo que posiblemente nunca había acontecido en la historia de la humanidad. Una pandemia global con las dimensiones que tienen. Y en esta tenemos que descubrir, ahora o después, yo casi que voy más para después, la presencia de Dios. En ese momento estamos dilucidando qué quiere Dios, pero todavía no sabemos cuál es su proyecto porque no ha terminado. Pero ahí está. Un día podremos decir, mira, por esto y por esto aconteció y aquí están los frutos de algo que no entendíamos. En estas nuevas circunstancias históricas, la iglesia tendrá que tomar decisiones, sobre todo prácticas. A veces hay que tomar decisiones doctrinales, decisiones de doctrina. Ya llevamos 2000 años, las más fuertes fueron en los primeros siglos. Pero ahí está. Lo importante hoy es cómo tomar decisiones prácticas y para esto, dice Jesús, seremos ayudados los discípulos y los discípulos de hoy por el Espíritu Santo. Estas cosas todavía no las podemos sobrellevar, pero Jesús nos promete, lo vamos a ver en el versículo que sigue, que el Espíritu de verdad nos las va a ir comunicando. Él será el que se encargue de ayudarnos a interpretar las circunstancias a la luz de Cristo, de su misterio pascual, de su mensaje, de su palabra, de su evangelio. Y Jesús, cuando les dice estas palabras, no significa que su mensaje, su enseñanza, su instrucción terrena va a quedar incompleta. No. Jesús mismo dice, les he dicho todo lo que me ha mandado mi Padre. Pero dado que en este momento no lo pueden adquirir, no significa que quedó truncado por algún motivo. Por ejemplo, el motivo de que los discípulos no están en condiciones para sobrellevar estas cosas. No. Esto
no lo podemos aceptar ni lo podemos decir por el hecho de que el Espíritu Santo, el defensor, el que nos va a explicar, realiza esta instrucción precisamente recordándole a la iglesia y a nosotros todo lo que les he dicho. Versículo 26. Lo vamos a ver mañana, me parece, porque hoy estamos en 12:15. Mañana creo que va a tocar este versículo. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Recordarnos todo lo que Jesús ha dicho. ¿Y qué hizo Jesús? Decir todo lo que el Padre le dijo. Entonces, el Padre lo dice, Jesús lo comunicó y el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderlo. Otra vez volvemos al misterio trinitario. Entonces, este va a ser el que hablará lo que oiga y anuncie lo que ha de venir. Vamos a verlo ahora en el versículo 13. Y esto que va a venir alude tanto al destino inminente de Jesús mediante su elevación en la cruz y glorificación junto con la resurrección, como también la palabra de Jesús en su totalidad. Hay un detalle muy bonito porque estas cosas, los discípulos tenemos que aceptar, no podían entender esto. Nosotros sabemos cosas que los discípulos no sabían en aquel momento. Los discípulos iban siguiendo a Jesús y tenían que esperar a que los acontecimientos se dieran. Nosotros, gracias a que la palabra se consignó por escrito, sabemos cómo sigue la historia. Y esto, de no comprenderlo, también incluye el mensaje de la cruz. Podríamos decirlo con el Papa Benedicto XVI en la Verbum Domini número 12, tiene unas palabras que hay que grabar en oro. Él dice, tomando algunos elementos de los santos padres, recordemos que el Papa Benedicto llegó al Concilio Vaticano II con la palabra y la patrología, que lo envolvió luego en la liturgia. Tiene una amalgama preciosa el Papa Benedicto, de ahí toda su fuerza cuando habla de la palabra. Él dice, la misión de Jesús se cumple finalmente en el misterio pascual. Aquí nos encontramos ante el mensaje de la cruz. El verbo enmudece. Se hace silencio mortal. Porque, y esto es lo hermoso, se ha dicho hasta quedar sin palabras al haber hablado todo lo que tenía que comunicar sin guardarse nada para sí. Vean, esta interpretación que hace Benedicto XVI es muy bonito. El verbo enmudece. ¿Pero por qué se queda mudo? Porque se dijo todo. Ha dicho todo. No le queda ninguna palabra más que decir. Se ha dicho hasta quedar sin palabras. Ha dicho todo lo que tenía que comunicar y no se ha guardado nada para sí. Les he dicho todo lo que he oído a mi Padre. Sigue diciendo, citando a un padre de la iglesia, la palabra del Padre que ha creado todas las criaturas que hablan, se ha quedado sin palabra. Están sin vida los ojos apagados de aquel que con su palabra y con su gesto, con un solo gesto suyo, mueve todo lo que tiene vida. El Papa concluye, así, aquí se nos ha comunicado el amor más grande, el que da la vida por sus amigos, quedándose sin palabras. Y es que esto es maravilloso. Una de las experiencias más hermosas que vivimos los seres humanos es que llega un momento en que nos quedamos sin palabras, porque se ha dicho todo. A mí me fascina cuando sobre todo lo viví muy fuerte en Alemania todos los años que viví por allá, con una cultura tan envejecida, con amigos, matrimonios que su edad promedio era de 80 a 100 años. En algunas casas de ellos pasaba largas semanas. Lo hermoso es cuando dos que se aman y que ya están allí a 80 o 90 años, habiéndose amado 70 años,
ya no tienen palabras que decir. Ya no hacen falta las palabras. Pueden sonar hasta cursis las palabras. Decía Hugo y Ana, dos esposos que vivían allá en Múnich. Cada año iba unas cuantas semanas donde ellos, porque era impresionante, decían ellos, es que ya no tenemos que decirnos palabras, decía Ana delante de Hugo, porque yo estoy aquí y él está ahí. Y eso decía Hugo, yo estoy aquí y ella está ahí. Y si seguimos aquí el uno para el otro, eso es fidelidad, eso es entrega, eso es quiero terminar mi vida contigo. Es eso. Cuando se ama de esa manera, ya no quedan palabras, queda el gesto, queda la presencia. Jesús se quedó sin palabras precisamente en la cruz. Ahí está el gesto, ahí está el signo de alguien que se entregó, que amó hasta el extremo, hasta no quedar nada más que dar. Ha dado también su vida. Esto es lo que el Espíritu Santo tiene que a lo largo de los siglos hacernos comprender. Este misterio trinitario, este misterio consignado por escrito en la Sagrada Escritura, que va adelante por el ministerio de los obispos, por la vivencia de la comunidad cristiana, todo esto tan hermoso que en términos técnicos se llama la tradición de la Iglesia. Los discípulos ciertamente ignoran el momento de la muerte en cruz de Jesús. Y hay que pensar, tal vez Judas, pero ni Judas, porque después se dio cuenta que cometió un error. Ninguno tiene claro eso. Sin embargo, en ese momento, con la muerte, se abre una nueva y definitiva intervención salvífica, divina, en la vida de la humanidad. Pero los discípulos comprenderán las palabras y los gestos de Jesús solo después de su resurrección, o lo que es lo mismo, después de su muerte, cuando se levante victorioso de la muerte. Es eso. También nosotros hoy, para entender las palabras de Jesús, recuerden, lo decíamos ayer, tengo que hacer experiencia de encuentro personal, yo, y comunitario en la iglesia, de que Él se encarnó, padeció, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y glorificado está a la derecha del Padre. Y esto solo se puede entender después del encuentro con el resucitado. Los discípulos tendrán que hacer eso. Por eso Jesús dice, no las pueden sobrellevar en este momento porque además, aunque se las explicara, no lo entenderían. Recordemos que Mateo, Marcos y Lucas, Jesús lo explica 3 veces. Todavía en el relato de la pasión, otra vez. ¿Y qué pasa? No logran entender. Jesús les dice, voy a la cruz. Y ellos dicen, cambiemos de tema. Entonces Juan dice, en una forma más sencilla, no lo pueden entender. El punto de partida para leer la propia presencia en el mundo es la muerte, exaltación, glorificación de Jesús, creciendo siempre más en su comprensión bajo la guía del Espíritu Santo para descubrir en los acontecimientos diarios el pecado del mundo, los efectos mortales y el triunfo de Cristo, como decíamos ayer, sobre el príncipe de este mundo. Es un texto maravilloso y aquí se nos va desvelando la acción reveladora del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, yo insisto mucho y no dejaré de insistirlo. No es suficiente invocar al Espíritu Santo. No es solo dice, ven Espíritu Santo, llena los corazones, etc. Eso hay que hacerlo y háganlo. Pero después desaparece la presencia. Es que es Él el que guía, es Él el que explica, es Él el que revela, es Él el que ejerce la acción docente de enseñarnos la palabra y por lo tanto, si lo invocamos, tenemos que hacerle, decía, prácticamente habría que, con esta imagen, hacerle poner la silla en la mesa que estamos, la silla del Espíritu Santo, para recordar cada vez que tenemos que preguntarle a Él si esto que estamos diciendo, supuestamente como voluntad de Dios, es voluntad de Dios.
Hay un texto muy bonito en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, si no me equivoco, donde Marcos muestra que son los discípulos los que toman la decisión de ir fuera de las fronteras de Israel y se llevan a Jesús. Entonces Jesús se va en la barca, se duerme, pasan un montón de cosas, porque son ellos los que están queriendo llevar a Jesús donde él no quería. Entonces vean que inclusive se puede montar en la barca a Jesús y llevarlo a donde él no quiere. No siempre porque decimos, invocamos al Espíritu Santo, la resolución final coincide con la voluntad de Dios. No es cierto y está súper demostrado en la historia de la iglesia. Cuántas cosas, cuántas herejías, cuántas gentes, personas que hubo que condenar lamentablemente. En todo caso, juzgar. No. El Espíritu Santo, la invocación es buena, háganla, pero no es suficiente si no le hacemos un espacio en nuestra reunión, en nuestro convivio, en nuestra realidad. Yo les ponía el ejemplo del rito saireño. Se presenta, se pone una silla para él. Ahí está presente Jesús resucitado. Y esto es importante. El vigor de la comunidad lo va a recibir del Espíritu Santo, de su acción, que se transmite en la misión. ¿Y qué es la misión? Testimoniar en el mundo que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del Padre. La condición para dar testimonio entonces es aceptar a Jesús, el hombre total. Jesús, hombre Dios. Jesús, palabra eterna que se encarnó. Jesús, palabra que se quedó sin palabras, clavado en la cruz. Jesús, palabra que recuperando su vida, siendo resucitado, sopla sobre las narices y dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces, ahí el Espíritu Santo hace maravillas, ayer decía, hace diabluras. Ya no tiene límites y no le imponemos nuestros pensamientos, nuestras estructuras y nuestras cargas. El Espíritu de la verdad toma todo de Jesús y lo da a conocer. La última sentencia sobre el Paráclito pone ante los ojos de los discípulos al Espíritu de la verdad. Es este Espíritu que está allí precisamente, que dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o de la verdad, pero de verdad, dice el texto griego, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Y es esto que estamos diciendo precisamente. Se trata de que el Espíritu, como es Espíritu de verdad, guía a la comunidad a la verdad completa. A su vez, dice que el Paráclito no hablará por su cuenta, lo vamos a ver en el versículo que sigue, o de sí mismo, sino de lo que escucha. Ahora bien, si nos fijamos en la relación del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan con los principales personajes que aparecen, nos damos cuenta que hay cosas muy hermosas. La relación del Espíritu con el Padre, según Jesús. El Espíritu tomará de lo que es de Cristo, pero que es a la vez del Padre. Versículos 14 y 15 del capítulo 16. El Espíritu tomará de lo que es de Cristo, pero lo que es de Cristo es del Padre. Entonces, la relación con el Padre. Luego, la relación del Espíritu con el Hijo. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Glorificará a Jesús porque recibirá de lo que es de Él y lo comunicará a los discípulos. Por eso, les revelará, les dirá lo que escuche de Jesús. Vean, en relación con el Padre, todo es del Padre, pero llega por Jesús. El Espíritu aquí no es de Él. En relación con el Hijo, tampoco. Lo del Hijo es del Padre. Y el Espíritu tomará lo del Hijo, que es lo del Padre, para revelar a los discípulos lo que es. Y la relación del Espíritu con los discípulos es que vendrá a ellos, versículos 7 y 13, que es el que estamos meditando. Les guiará hacia la verdad plena, este versículo 13. Les comunicará, les desvelará, les anunciará
todo lo que está por venir. Este versículo 13. O todo lo que recibirá de Jesús. Vean que, hermanos, entonces quiere decir, todo es del Padre, Jesús lo dijo, el Espíritu lo interpreta y en medio de todo esto quedamos envueltos todos los discípulos. Vean, hermanos, es que envolverse, dejarse abrazar por la palabra. Hay una imagen muy linda que alguien hizo y entonces está la palabra. Luego de esta palabra, sin dejarse de ser palabra, hay una silueta humana, pero no se ve ninguna facción, solo se ven los contornos de la silueta humana y esta palabra, que es libro, con contorno humano, abraza a una persona, que en este caso es una mujer o una muchacha. Entonces la muchacha queda abrazada por el libro con los contornos de un ser humano, porque es Cristo, palabra encarnada, que abraza. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, quedamos abrazados por la palabra, que es del Padre, pero a la vez por el Hijo, que es la palabra, y a la vez por el Espíritu, que hace visible y comprensible la palabra que comunica al Hijo y que es del Padre. Es una maravilla, es que yo quisiera convencer al mundo entero de que se deje tocar por la palabra, que se deje abrazar por la palabra, que permita que la palabra irrumpa en su vida. Perdemos mucho tiempo. Una vez un sacerdote me dijo, y es posible que me esté escuchando. Padre, tú sabes quién eres y sé que me sigues. Me dijo, padre, le cuento esto para que también lo comparta. Y va en el sentido de lo que estoy diciendo. Él me dijo, mire, padre, en algún momento decidí en mi parroquia atender gente por la tarde, de 4 de la tarde en adelante, más o menos fue la hora que me dijo. Y entonces decidí, mientras la gente llegaba, ir leyendo libros. Y fue leyendo libros y los fue poniendo en su estante, que estaba lleno de libros, allí detrás de su escritorio. Y en eso dice que vino una señora también a buscarlo, posiblemente para confesarse. Y le dijo, padre, usted lee mucho. Dice, sí, yo leo mucho. Dice, qué bueno, padre. Pero de todos esos libros que usted está leyendo, solo aquel que está en la esquina le da vida eterna. Y la señora le indicó la Sagrada Escritura. Y el padre me decía, ese día, dejé de leer otros libros. Porque es eso. Mire, esta señora posiblemente no estudió teología, no pasó por el seminario, pero había entendido que es abrazarse a la palabra, había entendido dónde está la palabra de vida, había entendido quién es el que da vida eterna. Pero a veces nos entretenemos leyendo libritos, leyendo cositas, leyendo hasta instituciones, leyendo reglamentos, y la palabra rezagada allá, como al padre le pasó, en una esquinita. No, yo quisiera convencer al mundo entero de dejarse abrazar por la palabra, de meterse, insertarse, volverse loco, porque hay que estar loco, y vivir solo para la palabra, ¿sí? No solo de pan, dice el Señor, también de la palabra. Ciertamente no hay que dejar de hacer las otras cosas, pero ¿cuánto tiempo gastamos en tantas cosas que no tienen este poder de darnos vida que tiene la palabra? ¿Por qué? Porque es el Padre que me la dice, el Hijo que me la comunica y el Espíritu que me la interpreta. Quedo trinitariamente envuelto en la palabra, rodeado, como cuando me meto al mar y las olas del mar me cubren por todos los extremos. Eso es sumergirse en la palabra. Pero hay muchos que prefieren seguir leyendo constituciones, normas, proyectos y la palabra. ¿Cuántos proyectos, inclusive pastorales, sin palabra de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántas pastorales juveniles? Hay muchos muchachos que me están escuchando, ahí los de la parroquia de Heredia, por ejemplo. ¿Cuántos planes pastorales? Temas sobre drogadicción, sexo, internet, ausentes de palabra de Dios. ¿Cuántos planes de pastoral familiar? Montones de cosas sobre el esposo, la psicología, sin palabra de Dios. ¿Cuántos programas, inclusive de pastoral social,
con muy buenos proyectos, pero ¿dónde está el fundamento sólido que les da sustento? Sí, hacemos mucha teología, pero no la palabra. Por eso el Concilio Vaticano II dice, la palabra es el alma de la teología. Luego Puebla dijo, la palabra es el alma de la evangelización. Luego Benedicto dice, la palabra es lo más real que existe. El verdadero realismo lo tiene la palabra. Y el Papa Francisco no deja de hablarnos de la palabra. Cada catequesis del Papa Francisco igualmente está colmada de palabra de Dios. Siempre va con el texto bíblico del día. ¿Qué es eso? Y veamos el éxito que produce, aunque no es un éxito, el poder, la fuerza de las palabras que comunican. Disculpen que me emocione en esta parte, pero es que yo puedo seguir hablando de los textos bíblicos, que si no nos convencemos del poder de la palabra, quedamos en pura teología, quedamos en pura ciencia bíblica. Y no me interesa hacer pura ciencia bíblica, me interesa que cada uno de ustedes en estas 8 semanas creo que llevamos, quiera no vivir de la palabra. Ayer también tuve una llamada muy bonita, una comunicación por teléfono. Padre, me quedé inquieto. Usted nos habló de una mujer, nos dijo que conociéramos a las mujeres de la Biblia. Padre, no conozco a las mujeres de la Biblia. ¿Qué puedo hacer? ¿Tiene algún material? Claro, de una vez lo hablamos. Ya veremos cómo se lo hacemos llegar. Entonces, hay que provocar este deseo de conocer. Podemos conocer mucho de muchos, pero luego, ¿la palabra? ¿Dónde está la palabra? Recordemos que para hacerse santo, dice Benedicto, cada santo es una luz que brota de la palabra de Dios. ¿Quieres hacerte santo? ¿Quieres iluminar este mundo? Clávate en la palabra de Dios. Vamos a seguir con nuestro texto. Ya no vamos a salir hoy, yo creo. Pero sí, algo logramos. Entonces, el Espíritu Paráclito en Juan, en estos versículos 13, 14 y 15 que vienen a continuación, bueno, ya iniciamos el 13, es el sujeto de muchas acciones. El Espíritu viene, versículo 13. El Espíritu recibe lo que es de Jesús, versículo 14 y 15. El Espíritu oye, versículo 13. El Espíritu comunica o hace conocer, versículo 13 en adelante. La función del Espíritu es hablar, revelar, este versículo 13. El Espíritu glorifica a Jesús, versículo 14. El Espíritu guía hasta la verdad plena, este versículo 13. O sea, es la función del Espíritu Santo. Viene, habla, glorifica, comunica, revela, guía, es la verdad. Todo, ahí está toda la acción del Espíritu Santo. Tras la marcha de Jesús, Él continúa la obra de Jesús, que es acoger por la fe, o sea, creer, en terminología de Juan, creer al enviado, al revelador del Padre, guardar sus palabras y su mandamiento. Sus mandamientos, aunque es uno. Como yo los he amado, ámense unos a otros. Esto volverá a aparecernos en estos días. Entonces, si seguimos el Evangelio de Juan, el Espíritu es para él el Espíritu de verdad. Y como tal, da testimonio de Cristo junto con los apóstoles. Se trata de todos los discípulos, aquellos que vivieron con Jesús, los destinatarios del Evangelio de Juan, y nosotros y los discípulos a lo largo de los siglos que dure este mundo. Eso, el Espíritu da testimonio con el testimonio conjunto de los discípulos a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque estos discípulos son guiados por el Espíritu al conocimiento de la verdad plena. ¿Sí? Incluso les anuncia lo que está por venir. Ahora bien, la verdad, en cuanto que proviene del Espíritu Santo para los discípulos, ¿sí? Una vez su maestro ya no esté, no es en ningún caso una profecía más. No, no es que ahora tenemos que esperar nuevas profecías. En esto tenemos que ser claro, la revelación en cuanto el Jesús enviado del Padre, la palabra encarnada, esa revelación alcanzó ya su plenitud. Él se encarnó, vivió, padeció, murió, resucitó y está glorificado.
no hay ninguna revelación extra a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hará el Espíritu Santo? Con su darnos a conocer lo que está por venir, producirá una apertura siempre mayor de la dimensión escatológica de las cosas que están por venir, de la venida de Jesús para alcanzar la plenitud del misterio pascual. Nos revelará cómo Jesús sube al Padre y es glorificado, y cómo a lo largo de todos los tiempos Él permite, por su verdad, adentrarnos en el misterio de la palabra para realizar, o en lenguaje de Juan, hacer la palabra y transmitirla. Lo vamos a escuchar este domingo, aunque sea en el Evangelio de Mateo, en la conclusión. Se me ha dado todo poder. Vayan y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo les he dicho. Es eso. La revelación, Jesús ya la ha hecho. No, el cristiano no tiene que esperar ninguna nueva revelación. Como dice el mismo Benedicto XVI en la Verbum Domini, toda revelación que venga será de la mayor comprensión de la palabra que ya tenemos, no para agregarle algo nuevo a la palabra. La palabra se ha dicho, se quedó sin palabras y esta palabra, pues el Espíritu Santo no puede agregar nada nuevo, porque lo que tiene que hacer es tomar de lo de Jesús, que es lo del Padre, para ayudarnos a comprenderlo. Ya no hay revelaciones que completen la revelación. Pueden haber cierto tipo de revelaciones que ayuden a una mejor comprensión de la palabra. Tengamos cuidado porque hay tantos por aquí y por allá que andan hablando de que tienen revelaciones. Hay que distinguir qué tipo de revelación. Entonces, solo el Espíritu Santo conduce a la inteligencia de la revelación, o sea, a la comprensión del mensaje de Cristo. Sin el Espíritu no hay más que la suma de muchas cosas, de muchas palabras inclusive, muchas. Pero el mensaje de Cristo es otra cosa. El mensaje de Cristo es su palabra. Por eso hay que decirlo así. Gracias al Espíritu Santo, las muchas palabras contenidas en la Sagrada Escritura revelan al que es la palabra, la palabra de Dios. Sin este Espíritu Santo quedamos envueltos en muchas palabras, pero no descubrimos la palabra, Cristo, palabra encarnada. Vean ustedes qué importante es esta acción del Espíritu Santo, porque es Él el que nos revela esta palabra. Por eso, cuando dice que nos va a guiar a la verdad plena, precisamente se trata de que es el libre movimiento vital de la fe y de la comunidad creyente en su relación viva con Jesús, sostenida, colmada, llevada a plenitud por el Espíritu Santo. Cuando la comunidad lucha con seriedad y celo por la causa de Jesús, tiene lugar la guía de la verdad que produce el Espíritu Santo. Bien, hermanos, hagamos una breve oración. Espíritu Santo, gracias porque comprendemos, guiados por ti y por Juan, que la revelación y la verdad es absolutamente Jesús. Juan solo conoce el concepto de verdad en singular. Él no habla de verdades, pues la única verdad nos es dada en Jesucristo, con una total universalidad, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia por gracia, porque la ley fue dada por Moisés,
Pero por Jesucristo vino la gracia y la verdad. Espíritu Santo, gracias, porque sabemos que la plenitud de la verdad se encuentra en Jesucristo. Y aunque en Él está dada toda la verdad como tal, hay en la historia de la fe una comprensión siempre nueva de esa verdad y la necesidad de continuar la exposición e interpretación de dicha verdad en lo que tú actúas, dando a conocer el sentido y significado de la única palabra, Jesús, palabra encarnada. Y precisamente, siguiendo el versículo 13, dice, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a venir. Aquí ya esto lo adelanté diciendo todo lo que hace el Espíritu Santo. Precisamente, aquí aparece 3 veces, en los versículos 13 al 15, 3 veces la palabra anunciar, que la palabra que está en griego es ángelo, que es ángel, viene de ahí. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. ¿Qué es un ángel? Uno que comunica buenas noticias. Entonces aquí aparece 3 veces la palabra anunciar, que puede significar repetir, anunciar de nuevo, interpretar, declarar, revelar. Pero más exactamente podríamos decirlo de esta forma. Es decir de nuevo lo que ya ha sido dicho. Si quieren quedarse con esta frase. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo cuando nos lleve a la plenitud de la verdad que Cristo proclamó? Decir de nuevo lo que ya ha sido dicho, pero lo va a decir de nuevo en un nuevo contexto histórico, en una nueva situación, en una nueva realidad. Y diciendo de nuevo lo que ya había sido dicho, alerta nuestro oído, dispone el corazón, deja que la voluntad acoja y se actúe en cristiano, en la nueva realidad, oyendo de nuevo lo que ya había sido dicho. O sea, se trata de una propuesta continua a la comunidad de la realidad de Jesús, de su glorificación, que será el contenido y la orientación de su actividad. De eso se trata, de anunciar o decir de nuevo lo que ya ha sido dicho, porque dice, Él no dirá nada por su cuenta, Él dirá precisamente eso. ¿Qué dice el versículo 14? Voy a avanzar porque si no, no vamos a salir. Él me glorificará porque primero, o en primer lugar, recibirá de mí lo que les vaya anunciando. Recibirá de mí. Vean, el Espíritu Santo no dice nada por su cuenta, porque tampoco Jesús dice nada por su cuenta. ¿Qué dice Jesús? Lo que oyó al Padre. ¿Qué dice el Espíritu? Lo que dijo Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Lo que oyó al Padre. Y otra vez quedamos envueltos en la acción trinitaria. Por eso dice que Él me glorificará. Manifestar la gloria quiere decir precisamente manifestar el amor que Jesús ha demostrado en su muerte. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Porque Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Es eso, mostrar. El Espíritu Santo glorificará a Jesús en cuanto que mostrará el amor demostrado por Él en su muerte, el amor demostrado por el Padre en la entrega de su único Hijo a la muerte. Toda esta experiencia, estas palabras de Jesús son muy importantes porque evitan reducir el papel del Espíritu Santo a una simple iluminación. No, Jesús no está hablando de que el Espíritu Santo iluminará, que su papel solamente es ser lámpara, ser luz. No, el Espíritu Santo tiene una función docente,
Él enseñará, Él revelará, Él mostrará, Él dará a conocer. ¿Qué es entonces, en otro lenguaje, lo propio del Espíritu? La comunicación del amor de Jesús, que pone en sintonía al oyente, al creyente, con el mensaje de Jesús. Por eso la palabra que usa Juan es la de precisamente anunciar. No es proclamar, no es evangelizar, es el verbo anunciar, es decir, dar a conocer nuevamente lo ya dicho, poniendo en, en relación con el sentido profundo de la vida, que es de la vida de Jesús, el amor demostrado donando su vida, su propia vida, hasta la entrega en la cruz. Vean que, hermanos, tampoco salimos de este misterio. Hay que contemplar la cruz. Es necesario contemplar la cruz. Y vemos entonces que hay un proyecto de Jesús con el Padre, de lo que o de donde el Espíritu toma lo que va a decir. La auténtica glorificación de Jesús la realiza el Padre, pero la consumación de esta glorificación de la que Jesús participa le toca al Espíritu Santo Paráclito. Es Él, el Espíritu, según este versículo 14, el que glorificará a Jesús, mostrando su entrega en la cruz como entrega del Padre que da a su Hijo. Y seguimos envueltos en el misterio de la Trinidad. Entonces vean qué bonito, porque el Espíritu Santo en la comunidad es el que hace valer, es el que actualiza, es el que anuncia constantemente de nuevo lo dicho para darle a la comunidad la seguridad de que está en el camino correcto, de que se mantiene fiel al mensaje de Jesús, a la enseñanza de Jesús, a la palabra de Jesús, que es la palabra del Padre. Precisamente enseña, descubre el sentido de las palabras de Jesús. Y es curioso porque el mismo Espíritu Santo fue el que consignó mediante el aporte total del escritor sagrado con todas sus facultades la palabra por escrito. Fue él el que fue guiando la puesta de esta palabra por escrito, y entonces es él el único que nos puede decir qué quiso decir cuando guió al escritor sagrado para que pusiera esas palabras, dándole también su iluminación. Entonces, la palabra puesta por escrito por inspiración del Espíritu Santo solo se puede comprender bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la docencia del Espíritu Santo, bajo la desvelación del misterio de la glorificación del Hijo y del Padre en su entrega en la cruz. Todo se conjunta en una acción trinitaria, pero el revelador es el Espíritu Santo. Es maravilloso. El Espíritu Santo les interpretará la historia a los discípulos y allí manifestará la gloria de Jesús, el misterio de la cruz, resurrección y ascensión, que es a la vez mostrar la gloria del Padre que entrega al Hijo, lo resucita y lo glorifica a su derecha. Este misterio maravilloso. Entonces, el Espíritu toma de Jesús su mensaje, que es el amor, la gloria, manifestando su muerte y la gloria a los discípulos para que continúen en el mundo en sintonía con el Evangelio, haciendo que la palabra abarque, logre tomar al mayor número, envuelva al mundo y gane al mundo para Jesús. Lo vamos a ver en estos días. Jesús dirá, yo he vencido al mundo, pero dejémoslo para otro día. Hoy no toca. Vamos al último versículo, el versículo 15. Sí, me parece que es el último de hoy, sí. Versículo 15. Todo, aquí Jesús resume todo lo que hemos dicho. Todo lo que tiene el Padre es mío. Atentos.
todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que el Espíritu tomará de lo mío y se los anunciará a ustedes. Creo que he repetido suficientemente esto, pero lo quiero volver a repetir porque tener claro esto es entender el concepto palabra de Dios. Es entender quién es Jesús, palabra encarnada, y es entender qué es esta palabra para la vida y misión de la iglesia. Jesús se muestra totalmente referido al Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío. Él es entonces el revelador del Padre, palabra encarnada que nos muestra al Dios que nadie ha visto jamás, Juan 1:18. Y entonces esto no nos suena extraño. Ya Jesús había dicho, o Juan había dicho, que Jesús es el revelador del Padre. La teología de Juan, que refiere a la relación entre el Padre y el Hijo, entre Dios y Jesús, se manifiesta aquí. Jesús quiere dejar claro quién es Él como fundamento de lo que será revelado al ser comunicado a otros por el Espíritu Santo. El Hijo es uno con el Padre. Tiene la misma vida del Padre, vida eterna. Tiene la misma gloria del Padre, es la gloria del Padre. Posee el mismo amor y la misma voluntad del Padre de salvar al mundo. Por eso toda la obra de Jesús es cumplir lo que el Padre le ha mandado. Y la obra del Espíritu es revelarnos ese amor extremo del Padre dado en el Hijo muerto en la cruz para que nosotros llevemos este amor extremo a la humanidad con su palabra. Palabra encarnada. Entonces, el rostro de Dios que encontramos en este texto es un rostro trinitario, de principio a fin. Las tres personas divinas se ven insertas en la próxima glorificación del Hijo, cuando al día siguiente sea levantado en la cruz y 3 días después resucitado y glorificado a la derecha del Padre. Está todo el proyecto salvífico de Dios condensado en esta unidad intratrinitaria. El cumplimiento de la obra reveladora de Dios llega a su fin. Aquí, precisamente, cuando Jesús nos ha revelado a Dios como Padre, del cual ha recibido todo, y a su vez el evangelista nos ha presentado al Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, el Logos, como le gusta decir al Papa Benedicto, el Logos encarnado de naturaleza divina que realiza signos en el lenguaje de Juan en medio de la gente y que proclama lo que es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, es el que entrega su vida por sus amigos, es el que junto con el Padre envía al Espíritu Santo que nos va guiando a lo largo de la historia. Todo este elemento maravilloso. Entonces, el cristiano que se deja enseñar por el Espíritu, que se deja recordar las palabras de Jesús, será conducido por el mismo Espíritu y se hará presente y cercano gracias al Espíritu. Las palabras de Jesús, que son las palabras del Padre, reveladas por el Espíritu Santo, conducirán al creyente a una relación estrecha con Jesús, gracias al Espíritu Santo. Y esto nos da fuerza, nos exhorta, como lo veremos en estos días, a no temer, nos exhorta también a dar gracias, a exultar como Jesús en el Espíritu, en este poder, en esta fuerza.
las tensiones, los conflictos inevitables en el mundo, inevitables en las relaciones entre personas, se pueden superar. ¿Por qué? Porque en la humanidad actúa la fuerza viva y vivificante del Espíritu Santo, presencia personal de Dios en medio de nosotros, en medio de la iglesia. Una iglesia así podrá ser verdadero, auténtico testimonio en el mundo de la vida eterna que Jesús vino a instaurar con su palabra y su misterio pascual. La iglesia sería otra. Muy claro lo tenía el Papa Benedicto, Juan Pablo II y el Papa Francisco. Una iglesia abrazada por la palabra es otra. Una pastoral abrazada por la palabra es otra. Cualquier actividad en la iglesia abrazada por la palabra es otra. Queridos jóvenes, hay muchos de ustedes y ayer otros más me escribieron. Es sorprendente esto. Hay muchos jóvenes detrás de esta formación. Agárrense. No se suelten nunca de la palabra de Dios. Jesús encarnado, guiándose por el Espíritu Santo. Su vida ya está en la eternidad de Dios. Y cada vez que hablen, no dirán simples palabras, hablarán palabra de Dios, porque la conocerán. Benedicto XVI dice en la Verbum Domini, entonces nuestras palabras se convierten en palabra de Dios. Hagámoslo y verán, la iglesia será otra. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hagamos un momentito de oración para terminar. Espíritu Santo, gracias porque, según Juan, esencialmente se puede ser cristiano creyente con las formulaciones básicas mínimas. Importante es la confesión pública del revelador Jesucristo, quien encarna la verdad total del cristianismo. Importante es creer, es el amor fraterno testimoniado de forma inseparable. Espíritu Santo, gracias, porque lo que realmente importa es la verdad en su totalidad y plenitud, y esa verdad única es Jesucristo. Gracias, porque la salvación es una realidad total, unitaria y única, que brota de la unidad indisoluble entre Jesús y su Padre. Espíritu Santo, gracias, porque con el retorno al Evangelio, en sus estructuras fundamentales, el creyente, unido íntimamente a la comunidad eclesial, llega también a la unidad de sí mismo, a la identidad en la fe que expresa el concepto salvación. Espíritu Santo, gracias, porque la profecía cristiana, bajo tu guía absoluta, libera el mensaje cristiano de las tablas de un tradicionalismo anquilosado y conecta el mensaje cristiano con la realidad de cada época, con sus experiencias y tareas, y lo expone a personas en cada tiempo, capacitándolas para dar testimonio de la verdad que es Jesucristo bajo tu guía absoluta. Gracias, Espíritu Santo. Bien, hermanos, se acabó el tiempo. Espero que disfruten este texto, releámoslo, escuchemos, compartámoslo con otros, porque es el Espíritu el que actúa en la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el día sea maravilloso, abrazados por la palabra. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana.